Muy bien. Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, jueves. Y como cada semana vamos a empezar poniendo este tiempo en manos de Dios, con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos nuevamente, Señor. Te pedimos que tú nos muestres en las Escrituras lo que tú tienes para enseñarnos hoy. Pedimos que nuestros comentarios sean para edificación y de que todos podamos aprender algo en esta noche. En nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer algo diferente de lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Va a haber examen. No, lo que me refiero a que hoy vamos a ver un estudio de lo que llamamos un estudio verso a verso. ¿Sí? Vamos a tomar un capítulo de la Biblia y lo vamos a estar leyendo, avanzando gradualmente, versículo a versículo, y vamos a estar comentando acerca del significado de lo que se enseña en este capítulo. De hecho, el libro que vamos a estar viendo hoy, el capítulo de hoy, es del libro de Romanos. ¿Sí? Y antes de comenzar a leer el capítulo, me gustaría hacer algunos comentarios generales del libro de Romanos. Son datos extra bíblicos, pero que nos arrojan información de qué es lo que Dios estaba hablando a la iglesia de ese tiempo, en este caso a la iglesia en Roma. ¿Sí? El propósito del libro, según algunos estudiosos, es presentar a Pablo, al apóstol Pablo, presentarlo a la iglesia de Roma, ¿sí? Y dar una muestra de su mensaje antes de que Pablo los visitara. ¿Sí? O sea, ya había en Roma, Italia, ya había un grupo de creyentes, ¿sí? entre creyentes judíos y no judíos, gentiles, que ya se congregaban, que llegaron a ese lugar, pero que Pablo todavía no los conocía. Personalmente no se habían reunido. ¿Sí? Bueno, el autor del libro es el apóstol Pablo, ¿sí? Los destinatarios, pues los cristianos en Roma. La fecha de la escritura más o menos se dice que se escribió en el año 57 después de Cristo. Desde la ciudad de Corinto, cuando Pablo se preparaba para ir en un viaje misionero de regreso a Jerusalén. ¿Sí? El marco histórico de este libro es que al parecer Pablo había finalizado el trabajo en el Oriente, ¿sí? Y pensaba visitar Roma en camino a España, después de entregar una ofrenda a los cristianos pobres en Jerusalén. Todo esto se menciona aquí mismo en el capítulo que vamos a leer hoy. La mayoría de los que conformaban la iglesia en Roma sí eran judíos, ¿sí? O sea, principalmente eran esos judíos que habían creído en el evangelio y que se habían dispersado a otras ciudades, y en este caso habían llegado a esa ciudad, a esa región, ¿sí? Pero también incluía gentiles, lo que la Biblia enseña como gentiles, que somos nosotros, los no judíos, ¿verdad? Pero que ya eran creyentes. Entonces, básicamente el libro de Romanos se puede dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte, son 16 capítulos del libro de Romanos. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo enseña qué es lo que debemos creer, ¿sí? Hace una clara explicación del evangelio a través de esos primeros 11 capítulos. Y luego en la segunda parte, del 12 al 16, enseña cómo debemos comportarnos como cristianos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo 15, que forma parte de la segunda, de la segunda parte, ¿sí? Que nos enseña cómo debemos vivir una vez que hemos aceptado el evangelio y que nos decimos seguidores de Cristo, ¿sí? Y ustedes saben que, bueno, si no lo saben, se los comento, la Biblia pues no se escribió en español, ¿sí? Y los pergaminos de donde se sacaron todas estas traducciones de lenguaje actualizado, no tenían separación, los libros no tenían separación ni de capítulos, ¿sí? Era un pergamino completo, seguido, que hablaba en ese orden, pero no, la división de capítulos se hizo
para que fuera más fácil para nosotros irla estudiando y entendiendo, ¿sí? Y en algunas ocasiones les ponen un título o un subtítulo a cada pasaje. Este subtítulo que leemos en este pasaje, al inicio del libro del capítulo 15 de Romanos, dice vivir para ayudar y edificar a otros, ¿sí? Si tú ves tu Biblia contemporánea, es muy probable que al inicio de ese capítulo vayas a encontrar un título parecido a este, ¿sí? Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 15 de Romanos. Dice, versículo 1, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Versículo 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Y versículo 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Muy bien. En estos 3 primeros versículos parece, ¿sí? O más bien creo que está claro, que sigue hablando del último tema del capítulo 14, del capítulo anterior, ¿sí? Ya que nos invitan, estos versículos nos invitan, haciendo el contexto del capítulo anterior, ahorita vamos a comentar rápido de qué se trata, que cuando se trate de temas periféricos que no sean doctrina básica, ¿sí? Pensemos primero en cómo ayudar a nuestros hermanos en la fe y dejemos a un lado nuestras preferencias, ¿sí? Claramente nos invitan a vivir para agradar a Dios, ayudando a otros, edificándolos y evitando ser piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces aquí el llamado es a trabajar en equipo para fomentar un crecimiento mutuo, ¿sí? Conviviendo y enseñándonos unos a otros a hacer lo que es correcto delante de Dios, ¿sí? Ahora vamos a hablar rápido de ese contexto del capítulo anterior, ¿sí? Que la verdad no lo leí recientemente, pero recuerdo de lo que trata. Es que cuando había una controversia, había algunos creyentes que, que, que hablaban de que sí podías comer tal cosa, o sí podías, sobre todo me recuerdo que habla de eso, de comida que era como prohibida o cual sí era permitida, ¿sí? Y son estos tipos de temas que muchas veces nos vemos en el día a día, ¿sí? Cuando alguien te pregunta, oye, por ejemplo, Gus, ¿te tomas una cerveza? Pues sí, sí me puedo tomar una cerveza. Lo que no puedo hacer es ser piedra de tropiezo y mostrarme como cristiano tomando cerveza, porque luego el cristiano, el bebé espiritual, el cristiano inmaduro, puede tomar el ejemplo y puede decir, bueno, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer en todo lugar y en público, y no porque tengamos una doble moral, sino porque cuidamos nuestro testimonio, porque ya no somos más importantes nosotros, sino a quién representamos. Si me digo cristiano, es porque estoy representando a Cristo. Entonces, por, por amor al que está enfrente de mí, debo de empezar a cuidar ese tipo de cosas, ¿sí? Y obviamente no, o sea, no estamos hablando de abusar del alcohol, simplemente tomar una cerveza, ¿sí? Como, así es, ¿sí? O sea, hay que ver que hay momentos para hacerlo. Si lo haces en privado, tienes control de eso, pues ayudas siendo un mejor testimonio. Si de eso habla el capítulo anterior, si el pasaje anterior habla un poco de eso, y aquí termina como confirmándolo, ¿sí? Y luego dice el versículo 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios, ¿sí? Entonces, eh, bueno, aquí como que reitera la parte de que la Biblia está hecha para que nosotros aprendamos cómo debemos vivir, ¿sí? Y que no lo veamos como una carga, sino pues es porque vale la pena agradar a Dios, vale la pena hacer, como humanos hacemos un esfuerzo para vivir agradando a Dios, no porque nos queremos ganar su favor, no porque Dios nos va a amar más porque lo obedecemos o tratamos de ser buenos,
sino porque para nosotros debe ser un gozo, un gusto, ¿sí? Debe ocasionarnos alegría el agradarle y vivir como Él nos enseña. ¿Sí? ¿Cómo nos enseña? Bueno, las Escrituras nos enseñan todo eso. ¿Qué parte de las Escrituras? Toda la Biblia. ¿Sí? Por eso es un constante estudiar y leer y siempre estás aprendiendo algo nuevo y siempre estás el Espíritu Santo obrando en tu vida para ir corrigiendo ese tipo de cosas que al principio, cuando acabamos de creer en el Evangelio, pues no tenemos esos hábitos. Al contrario, tenemos hábitos que tenemos que abandonar. Entonces, conocer el carácter de Dios a través de las Escrituras indudablemente nos va a renovar esos ánimos para enfrentar la vida mientras esperamos a que sean cumplidas sus promesas y su voluntad. Va a haber circunstancias que, más o menos con otras palabras, ¿cómo puedo decir esto? Va a haber circunstancias en nuestras vidas. Vamos a pasar por momentos desagradables, ¿sí? que difícilmente vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si algo podemos estar seguros como hijos de Dios, es que sus promesas, todo lo que Él nos ofrece en la vida eterna, en la vida venidera, se va a cumplir. Es Dios. Él no miente y no quebranta sus promesas. Él lo va a cumplir. ¿Sí? Nuestro trabajo debe ser, bueno, pues vamos a la Biblia a ver qué nos ofrece. O sea, cuáles son las promesas. Yo quiero conocer qué tiene Dios preparado para mí. Porque la Biblia sí nos enseña también, a través de toda la Biblia, aprendemos que este mundo es pasajero. ¿Sí? O sea, las recompensas de seguir a Cristo no son en este tiempo. En este tiempo sí tenemos muchas bendiciones, ¿sí? Empezando por la vida y la salud, ¿verdad? Por la vida y la salud, y muchas otras cosas que tenemos, nuestra familia, muchas cosas, ¿no? El trabajo, recibimos mucho de Él, pero no es en este tiempo en donde vamos a recibir las mayores recompensas, sino cuando ya sea manifestada su gloria y cuando sean restauradas todas las cosas al diseño original. Entonces, siempre vamos a pasar por pruebas, aflicciones, pero tenemos que estar recordando constantemente, todos los días, que Dios es fiel y que Él nos ama perdidamente. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, de esa forma nos ama, de ese tamaño nos ama. Si tú amas a tus hijos, ¿sí? A tu pareja, a un familiar, a tus padres, bueno, ese amor no se compara con el amor que Dios te tiene en ti. ¿Sí? Entonces, cuando recordamos cuál es el carácter de Dios, y que Él nos ama y que es fiel, ¿sí? Y que nos va a resguardar de todo mal, siempre vamos a encontrar paz y esperanza, que la necesitamos para pasar esos momentos en los que son muy difíciles. No quiero decir un ejemplo, porque pues cada quien atravesamos por diferentes pruebas en nuestra vida. Sí, a veces conocemos personas que pasan por pruebas mucho más difíciles de las que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Pero siempre hay una prueba para ti, siempre hay algo que no va a estar como en el ideal que uno quisiera, pero pase lo que pase en nuestras vidas, Dios se mantiene fiel a su carácter, a su esencia, ¿sí? Y mantiene sus promesas y las va a cumplir. Entonces es importante que siempre estemos con esta actitud, ¿sí? Y luego vamos a leer a partir del versículo 5, y son varios hasta el versículo 13, que dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Versículo 9. También vino para los gentiles, o sea, para nosotros,
para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Eso se lee en el Salmo 18. Luego en el versículo 10 del mismo capítulo 15 de Romanos dice: y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Versículo 11: y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Versículo 12: y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Versículo 13: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, como ya habíamos ahorita comentado, la iglesia en Roma, ¿sí?, la comunidad era muy diversa, ¿sí?, compuesta por judíos, gentiles, esclavos, libres, ricos, pobres, fuertes y débiles. De modo que para los creyentes era todo un desafío vivir en armonía, ¿sí?, aceptándose los unos a los otros. Y si lo analizamos un poco, no es tan distinto el día de hoy. Somos muy diferentes de una sociedad a otra, de un país a otro, dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad. Hay diferentes costumbres, hay diferentes grupos de personas que pensamos distinto. Entonces, Dios no tiene un problema con esto. La Biblia nos dice: vivan en armonía. Es que se batalla. O sea, hay que poner a Dios en primer lugar. Y si Él dice deben vivir en armonía, tenemos que buscar la forma, ¿sí? No nos está preguntando: hagan el esfuerzo y si se puede, pues ahí llévense bien. No, está diciendo: vivan en armonía. Son cristianos, demuéstrenlo viviendo en armonía. ¿Y cuál es una de las claves? Que pongamos a Dios en primer lugar. Porque cuando yo me pongo en el lugar de Dios, que sucede mucho, ¿sí?, voy a empezar a hacer mis preferencias, mis gustos. Voy a cuidar mis intereses sobre los demás. Y la Biblia te enseña todo lo contrario. Por eso la Biblia es tan interesante, porque realmente nos confronta en prácticamente todo lo que hacemos. La Biblia nos enseña vean a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué te enseña el mundo? Sí, tú supérate. Sí, tú ve por lo tuyo, tú se le ganas. Sí, o sea, se das cuenta que todo lo contrario a lo que Dios enseña en las Escrituras. Normalmente, bueno, hoy en día tenemos el mismo reto dentro de la iglesia, ¿sí?, más aún entre congregaciones, que debemos de dejar o sea, se nos enseña aquí a que debemos de dejar nuestras diferencias y opiniones de temas que son periféricos, que son secundarios, y darle más importancia al hecho de que se nos ordena vivir en armonía. Y a veces parece que olvidamos esto tan básico, ¿sí? Y empezamos a ver por qué los de tal denominación, cristianos, estoy hablando de iglesia cristiana, ¿sí?, de los bautistas y los pentecostales y estos y los otros, o sea, nomás vemos las diferencias. Espérame, vamos a ver primero qué es lo que nos une, y si verdaderamente tenemos la doctrina básica en común, son parte de la iglesia. Ya hay otros grupos religiosos que se dicen cristianos, pero que no tienen la misma doctrina. Eso sí, no forman, según la Biblia, no forman parte de la iglesia de Cristo. Pero así es, la doctrina básica es así, debemos cuidar. Pero fuera de ahí, no debemos tener diferencias. Porque es que van, no sé, muchas características que van tomando ciertas congregaciones, que son reglas de la iglesia local y que está bien que las tengan y las pueden llevar a cabo, pero no nos pueden discriminar si nosotros pensamos distinto. O al revés, nosotros no podemos discriminarlos por ellos que piensan distinto. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando aceptamos a las personas, pues ¿qué haces cuando alguien te cae bien o buscas pasar tiempo con ellas? Las invitas a tu casa, a formar parte de tu vida,
y no las discriminamos por diferencias de opinión o su estatus económico, por ejemplo, que también eso se da mucho. A veces nuestro corazón nos engaña y queremos tratar mejor al que viene mejor vestido, pero para Dios eso no tiene la menor importancia. ¿Sí? No debemos tener favoritos. Dice en las escrituras que Dios no hace excepción de personas y no tiene favoritos. ¿Sí? Tiene íntimos, que eso es un tema que ya veremos más adelante. Entonces, se nos invita aquí a tomar la iniciativa dentro de la iglesia, pues para hablar con otras personas que generalmente no lo hacemos, ¿verdad? Digo, en una congregación grande es un poco a veces más complicado, pero si pones atención, siempre vas a ver a alguien en un grupo de personas dentro de la iglesia. Siempre vas a ver a alguien que está como más alejado, más espantado. Entonces, pues hay que hacerle el trabajo de acercarlos y que se sientan en casa, ¿verdad? O sea, que se sientan recibidos, importantes. ¿Sí? Debemos enfocarnos en las cosas que nos unen. Al final de cuentas, como cristianos, como hijos de Dios, formamos el cuerpo de Cristo. O sea, todos somos uno. No podemos separarnos unos de otros. Entonces, cuando aceptamos a otros, tal como Cristo nos aceptó a nosotros, con todas nuestras imperfecciones, con todo nuestro pecado y con todas nuestras faltas, estamos siendo obedientes y Dios es glorificado en nuestras vidas. Esa es una forma que tenemos de testificarle al mundo que entre nosotros, como hijos de Dios, no vemos diferencias. ¿Sí? Y eso nos hace shock, porque culturalmente no tenemos ese chip. ¿Sí? Generalmente hacemos algún tipo de discriminación. Bueno, la idea es que en nuestro corazón siempre estemos atentos para trabajar en esas áreas, para corregir eso. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo subtítulo de este versículo, de este capítulo 15, a partir del versículo 14, que nos habla del propósito de la carta. El versículo 14 al 16, se los leo. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo en estos versículos deja claro que a los romanos, a la iglesia en Roma, les deja claro que no viene a enseñarles algo nuevo, ¿verdad? Sino que viene a resaltar la importancia, que quiere resaltar la importancia de recordar siempre la doctrina básica para enseñar a otros la verdad, ¿sí? Que siempre estemos repasando. No debemos estacionarnos en los asuntos básicos, pero sí tenemos que tomarlos siempre en cuenta para que nosotros los estemos cumpliendo, toda esa enseñanza que hemos recibido la estemos practicando y la podamos enseñar a otros. ¿Sí? Muchas veces me ha pasado que cuando escuchas, yo creo que a ustedes les ha pasado, que cuando escuchas una predicación, ahora que todo lo vemos por internet, o en tu iglesia o en otro lugar, una iglesia que estés de visita, ¿sí? Escuchas una predicación y sientes que esa enseñanza ya la habías escuchado, ya la habías leído en las escrituras. Te empieza a hacer clic a través del tiempo y de la lectura de la Biblia. ¿Sí? Entonces, pero no solo me he dado cuenta de eso, que tú dices, esto ya lo había escuchado. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos y lo estoy aplicando? ¿Sí? Que a veces son cosas tan básicas que las damos por sentadas porque ya lo leí, ya me lo enseñaron, ya, es más, lo he escuchado muchas veces, pero lo estoy practicando. Porque es muy fácil distraernos de lo que debemos hacer y empezamos, nuestra mente nos juega sucio porque empezamos a recibir pensamientos que no vienen de Dios y que nos confirman actitudes o acciones que no corresponden a un hijo de Dios. Y se te hace fácil porque no lo analizas, no haces un examen,
no te detienes a reflexionar, bueno, a ver, en esta situación que acabo de pasar, ¿cómo me comporté? ¿Qué hice? ¿Qué dije? A veces solamente, o sea, nosotros mismos nos aprobamos todo lo que hacemos como si de manera natural siempre estuviéramos necesariamente cumpliendo, acertados con lo que Dios te enseña, y no siempre es así. Entonces, nuestra actitud siempre debe ser la de un cristiano dispuesto a recibir enseñanza y a transmitirla fielmente, ¿sí? Para que se siga preservando la verdad del Evangelio. O sea, que podemos aquí entender que hay que mantenernos en la enseñanza fiel, no solo para nosotros, sino para nosotros practicarla, por supuesto, pero también para transmitirla, para enseñarla a otros. Luego en el versículo 17 al 19 dice: así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Versículo 19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Iliria. Aquí Pablo no estaba buscando jactarse de su ministerio, porque sabemos que Dios lo usó de una manera muy poderosa, a pesar de que él era un perseguidor de cristianos. Nadie creía en Pablo, de hecho muchos le sacaban la vuelta. Ya siendo un seguidor de Cristo, no le creían, porque él no mataba a cristianos, pero los llevaba a que otros lo hicieran. ¿Sí? O sea, los perseguía, los llevaba a juicio, y estaba trabajando por el bando contrario, pero pues Dios le habló, lo tocó, lo cambió, lo transformó y se convirtió en uno de los apóstoles, que no es oficialmente uno de los 12, pero trabajó incansablemente y probablemente más que algunos de ellos. Entonces, Pablo les mencionaba todo esto y les decía que estaba muy entusiasmado por el respaldo que Dios estaba dando a su ministerio a través de hacer milagros. ¿Sí? Muchas de estas personas en la iglesia de Roma creyeron a través del testimonio de personas que habían presenciado milagros y fueron y hablaron esas verdades a otros. ¿Sí? Por eso es que el evangelio se ha ido dispersando, difuminando por todo el mundo. ¿Sí? Empezó en una ciudad. O sea, nosotros somos el resultado de, de todo ese esfuerzo misionero que Dios ha hecho a través de personas que han brincado de un país a otro, de un continente a otro, y hasta llegar después de 2000 años a lo que tenemos hoy, que prácticamente todo el mundo ya está conociendo de Cristo. Y es el mismo mensaje que se ha leído desde el principio. Luego viene en el versículo 20, dice: mi gran aspiración ha sido siempre predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Ese fue como un sello del ministerio del apóstol Pablo. Él no estaba buscando como confirmar la fe de quienes ya habían creído, no. Él iba a otros lugares donde nunca habían predicado el evangelio. Él fue iniciador en muchos lugares, y predicó el evangelio en muchos lugares en donde nadie conocía a Jesucristo. Y aquí se vuelve muy importante el hecho de que Pablo conocía perfectamente cuál era su propósito de vida. Él dedicó, a partir de haber creído en Jesucristo, él dedicó su vida a servir a Dios de esta forma. ¿Sí? Por eso tuvo ese impacto. A diferencia de lo que hoy vemos, y que desafortunadamente esos testimonios pueden obrar en contra muchas veces, porque vemos a líderes espirituales, ¿sí?, que solamente están buscando la fama, poder, fortuna, ¿sí? Se dicen cristianos algunos,
pero realmente no tienen el enfoque que Pablo, porque él sabía que predicar el evangelio era el centro de su llamado, y además sabía que debía ir a lugares donde no se conocía a Cristo. El versículo 21 dice: he seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. El libro de Isaías es una profecía. Versículo 22: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en otros lugares. Él ya tenía el anhelo de ir a Roma, pero no podía llegar porque tenía mucho trabajo, y en el camino se entretenía fundando iglesias y plantando congregaciones y capacitando a otros líderes para que se quedaran haciendo el trabajo, que él tenía que seguir avanzando a otros lugares. Luego viene en el versículo 23, es otro pasaje que habla de los planes de viaje, ¿sí? Es donde él empieza a platicarles cuál era su intención. En el versículo 23 dice: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi vida. Y aquí en estos versículos Pablo se está refiriendo a que había terminado, ya había concluido su labor en la ciudad de Corinto, ¿sí? Se sabe que estuvo alrededor de 3 meses en Grecia. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20. La mayor parte de su tiempo la pasó en la región de Acaya, donde está ubicada Corinto. Y muy posiblemente la carta a los romanos la escribió desde ese lugar. Era la manera en la que tenían para comunicarse antes. No había ninguna otra forma de comunicación más que darle la noticia, y alguien se la tenía que llevar. Consideraba que había cumplido con lo que Dios le había encomendado y anhelaba proclamar el evangelio en nuevas tierras, al occidente de Roma. Tiempo después, Pablo llegó a Roma, pero como leemos en el libro de los Hechos, llegó en condición de prisionero, pero llegó, ¿sí? Y predicó el evangelio bajo la condición de prisión, de estar preso. La tradición, esto no se lee en la Biblia, pero la tradición dice que Pablo fue liberado por un tiempo, y que ahí, estando encarcelado, fue liberado temporalmente, y de ahí viajó a España. Eso se menciona, y algunos deducen de todo lo que se conoce, que pudo haber sucedido así. Pero ese viaje no se menciona en el libro. Y en el versículo 25 al 33 se los voy a leer, y ya estamos con esto concluido. Dice, versículo 25: sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado.
Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también, pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Versículo 33 y último. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Aquí Pablo quería proclamar la buena noticia, ya lo comentamos ahorita, en ir a la región de España, ¿sí? Que era el extremo occidental del mundo civilizado en aquel tiempo. Además, lo quería hacer así porque ahí había grandes pensadores y líderes influyentes del mundo romano. Se mencionan personajes como Lucano, Marcial y Adriano. Y Pablo pensó que muy probablemente por todo este progreso que estaba teniendo esa región, pues el cristianismo podría florecer también. En el versículo 30 de este capítulo 15 nos damos cuenta de que nuestro tiempo de oración no solo sirve para recibir consuelo de Dios, para reflexionar o dar gracias o hacer peticiones a Dios. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a unirse en esta lucha de los esfuerzos misioneros. Nos invita a unirnos a través de la oración. ¿Sí? Tú dices, bueno, es que a mí Dios no me ha llamado para irme a otro país a predicar el evangelio. Pues no necesariamente tienes que irte, pero sí puedes apoyar, ¿sí? Pidiéndole a Dios. ¿Sí? Puedes apoyar simplemente pidiéndole a Dios por esas personas que están haciendo esa labor, que es muy difícil, ¿verdad? En la mayoría de los casos. ¿Sí? Ese es un arma que todos los creyentes tenemos para interceder unos por otros. El mundo espiritual es más real del mundo que vemos, solo que como no lo vemos, nos enfocamos mucho en lo que hoy tenemos aquí. Pero Dios existe en un mundo espiritual, eso lo hace más importante al mundo espiritual. Está los ángeles, también está el otro bando, también está Satanás y también están los demonios. Ese mundo existe y es mucho más real de lo que nosotros muchas veces queremos entender. Por eso es importante que oremos y que pidamos a Dios que envíe ángeles, que envíe. No le oras a los ángeles directamente, eso también es muy claro, pero sí le pides a Dios que envíe su protección en la forma en la que Él decida hacerlo, que provea las necesidades de todos los hermanos que están en los lugares. Y si puedes apoyar económicamente, perfecto, también hay que hacerlo. Aquí este pasaje nos enseña eso, que los creyentes de un lugar, en agradecimiento a que habían recibido el evangelio, decían, oye, pues queremos hacer una colecta para los pobres de la iglesia en Jerusalén, para ayudarnos con eso. Entonces, los misioneros desean fervientemente las oraciones de quienes los respaldan en su labor. O sea, siempre, yo creo que todos conocemos a alguien que nos ha dicho, oye, voy a ir a este lugar, voy a viajar a este lugar, por favor, a toda la iglesia, ore por mí. Porque sí se requiere, porque sí hay un poder de Satanás que también está haciendo los esfuerzos contrarios para que el evangelio sea predicado. Si una función tiene Satanás es de desea bloquear la extensión del reino de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y participar en la extensión, participar en la obra de esta forma. ¿Sí? Algunos de ellos, de estos misioneros, libran batallas muy duras. Entonces Dios nos brinda esta oportunidad. ¿Sabes qué? Participa en este ministerio. Ora por su protección, ora por sus necesidades. Y en este punto podríamos pensar, yo podría decir, ¿cuándo fue la última vez que oré por un misionero, un misionero que se encuentra fuera del país o dentro de este país? En la sierra, no va tanta gente. El último versículo, que pareciera una despedida anticipada, y al final de la carta dice que Dios, quien nos da su paz,
con todos ustedes. Este es el último versículo que dice. No es una despedida, no es el final.